Página 20. La experiencia japonesa contra la experiencia occidental. Hay muchas diferencias entre las actividades de control de calidad en el Japón y las realizadas en los Estados Unidos y Europa occidental. Esto se debe en parte a las características socioculturales de cada nación. Las actividades de control de calidad no pueden desarrollarse dentro de un vacío sociocultural, sino que se realizan dentro del marco de diversas sociedades y culturas. Quisiera consignar algunas reflexiones sobre tales diferencias. Son 14 puntos en total que espero sean útiles para una mejor comprensión de las actividades de control de calidad en Japón. Número 1. Profesionalismo. En los Estados Unidos y Europa occidental se hace mucho hincapié en el profesionalismo y la especialización. Por tanto, los asuntos de control de calidad llegan a convertirse en campo exclusivo de los especialistas. Cuando surgen dudas acerca del control de calidad, las personas que pertenecen a otras divisiones no reaccionan. Se limitan a remitir estos asuntos a los especialistas en control de calidad. En los países occidentales, cuando un especialista en control de calidad se vincula a una empresa, pasa directamente a la división de control de calidad y con el tiempo se convierte en jefe de una subsección, de una sección y luego de la división de control de calidad. Este sistema es bueno para producir especialistas, pero desde el punto de vista de la empresa en general, es más probable que forme personas de visión limitada. Para bien o para mal, el Japón hace escaso hincapié en el profesionalismo. Cuando un ingeniero se vincula a la empresa, empieza a rotar entre las distintas divisiones como diseño, manufacturas y control de calidad. A veces algunos ingenieros pasan a la división de mercadeo. El sistema no crea profesionales de la más alta competencia, pero me parece que el profesionalismo es un legado del antiguo sistema de los gremios que ha pasado a mejor vida. La gente tiene capacidades muy grandes y el profesionalismo no suele reconocerlas. Las asociaciones académicas y otras también tienen una organización diferente en el Japón. Por ejemplo, la Sociedad Norteamericana para el Control de Calidad es una entidad que protege los intereses de los especialistas y profesionales del control de calidad. En el Japón, las asociaciones académicas existen principalmente con fines académicos. Número 2. El Japón es una sociedad vertical. Se ha dicho que el Japón es una sociedad vertical con una fortísima relación entre los de arriba y los de abajo. Empero, proporcionalmente con esta fuerza, existe una debilidad en la relación horizontal. En las organizaciones comerciales japonesas, las divisiones que participan directamente en las actividades comerciales, sea manufactura, diseño, mercadeo y compras, suelen ser fuertes, pero las divisiones administrativas como la de control de calidad
son relativamente débiles. Los empleados acostumbrados a escuchar a sus jefes de división y sección pueden poner oídos sordos a las sugerencias hechas por el Estado Mayor. En el Japón, si una división de mercadeo desea emprender sus propias actividades de control de calidad, la manera de hacerlo no consiste en mandarle especialistas. Las actividades solamente tendrán éxito si el jefe de la división está dispuesto a estudiar el control de calidad y ponerlo en práctica personalmente. Número 3. Los sindicatos laborales. En los Estados Unidos y Europa, los sindicatos laborales tienen una organización funcional. Por ejemplo, un astillero en Inglaterra tiene 45 sindicatos, el sindicato de soldadores y el de plomeros, por ejemplo. Si el sindicato de soldadores hace huelga, puede detener la operación de todo el astillero, aunque los 44 sindicatos restantes no estén en huelga. En un caso extremo, una huelga no autorizada por el sindicato puede obligar al astillero a cerrar. A mi modo de ver, este sistema también es un legado del antiguo sistema gremial y es sencillamente arcaico. En el Japón, la mayoría de los sindicatos abarcan toda la empresa. En las industrias japonesas, los trabajadores hábiles reciben capacitación en diversas especialidades y se forman empleados multifuncionales. Esto es imposible en los Estados Unidos y Europa, donde los sindicatos funcionales son demasiado fuertes. Número 4. El método Taylor y el ausentismo. Frederick W. Taylor es considerado como el padre de la administración científica y su método sigue empleándose en los Estados Unidos, Europa Occidental y la Unión Soviética. El método Taylor es el de la administración por especialistas. Sugiere que los especialistas e ingenieros formulen normas técnicas y laborales y que los trabajadores se limiten a seguir las órdenes y las normas que se les han fijado. El método probablemente fue viable hace 50 años, pero ciertamente no es aplicable al Japón en la actualidad. Hace 50 años los ingenieros eran escasos y la mayoría de los trabajadores habían terminado apenas sus estudios primarios o bien eran analfabetas sin educación primaria. En tales circunstancias, el método Taylor probablemente sería eficaz. En el mundo de hoy, con trabajadores educados y conscientes, no se puede imponer este método. El método Taylor no reconoce las capacidades ocultas de los empleados, hace caso omiso del factor humano y trata a los empleados como máquinas. No es extraño que esto cause resentimientos y que los empleados demuestren escaso interés por su trabajo. Un escaso interés por su trabajo. En los Estados Unidos y Europa Occidental, muchas personas trabajan para vivir, trabajan por obligación y el ausentismo es desenfrenado.
En algunas fábricas puede ser hasta del 15 o el 20%. Los trabajadores tienen 2 días libres a la semana, pero en algunos casos el ausentismo de los lunes y viernes alcanza hasta el 25 o el 40%. Esto significa que casi la mitad de los trabajadores laboran solamente 4 días a la semana. ¿Por qué trabaja usted solamente 4 días? Le pregunté a algún empleado y su respuesta fue: bueno, porque si solo trabajo 3 días, el dinero no me va a alcanzar. Si a las personas se les trata como máquinas, el trabajo pierde todo interés y deja de ser una fuente de satisfactores. En tales condiciones, no es posible esperar productos de buena calidad y confiabilidad. El índice de ausentismo y la rotación de personal son medidas que sirven para determinar las fuerzas y debilidades del estilo gerencial y el ánimo de los empleados en cualquier empresa. Número 5. Elitismo y diferencias de clases. En Europa, especialmente en Inglaterra y Francia, hay cierta diferencia de clase notoria en los graduados de determinadas universidades y que constituye casi una discriminación contra los menos afortunados. En una fábrica francesa pregunté: ¿qué porcentaje de sus supervisores llegan a ser jefes de división o de sección? Los jefes de división y sección vacilaron y no respondieron. El gerente me respondió en una palabra: ninguno. En Francia, los jefes de sección y división constituyen una raza diferente de los supervisores. Esta actitud ha tenido un efecto inconveniente sobre las antiguas posesiones coloniales europeas. Estando en Indonesia, antigua colonia de Holanda, me reuní con los presidentes de empresas japonesas que habían tenido éxito allí. Dijeron que no contrataban a los graduados de la Universidad de Yakarta. Los ingenieros de aquella universidad pretendían, sin ninguna experiencia, convertirse en gerentes inmediatamente y no les gustaba ensuciarse las manos. El elitismo hacía de ellos malos empleados. Las empresas japonesas preferían contratar a los egresados de escuelas técnicas y capacitarlos, y estos solían convertirse en mejores técnicos e ingenieros. En el Japón de la posguerra, el número de graduados ha aumentado tanto que el elitismo parece estar desapareciendo. Las únicas excepciones pueden ser los graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio. En términos generales, la tendencia es conveniente. El elitismo es algo parecido al método Taylor. Número 6. El sistema de pagos. En los Estados Unidos y Europa Occidental, el sistema de pagos se basa en los méritos, la meritocracia. Es un sistema que paga más a quienes son más eficientes, sin tener en cuenta la edad. Últimamente, el Japón ha estado introduciendo el elemento del mérito en su sistema de pagos, pero la antigüedad y la jerarquía siguen predominando. Pienso que el régimen de pagos según los méritos se justifica con el argumento de que el dinero hace que la gente trabaje. Si vamos a motivar a la gente con dinero únicamente, ¿qué sucederá con quienes no deriven satisfacción de su trabajo?
Como demostré antes, si les subimos el sueldo, tal vez acudan a trabajar solo 3 o 4 días a la semana. Este fenómeno es discernible no solamente en los Estados Unidos y Europa Occidental, donde la base salarial es alta, sino también en los países en desarrollo. Me han dicho que en la India, si los sueldos suben un poquito, el ausentismo aumenta. Casi todas las naciones del mundo están interesadas en el cambio de actitudes hacia el trabajo y por esto prestan mucha atención al Japón. El sistema de antigüedad y jerarquía tiene sus problemas naturalmente. Al prolongarse la duración de la vida, cobra importancia el problema de los empleados de edad avanzada y no se puede resolver simplemente prolongando la edad de jubilación, porque esto crea más problemas. Sea como fuere, me parece un error pensar que el único estímulo para el trabajo es el dinero. La alegría, el deseo y el placer tienen diversas dimensiones, y si pretendemos cambiar las actitudes de la gente hacia el trabajo, debemos entender estos impulsos humanos básicos. No soy especialista en el tema y dejaré las soluciones en manos de los especialistas, pero sí deseo hacer un breve análisis al respecto. Inciso A. Los deseos monetarios y la felicidad que los acompaña satisfacen las siguientes necesidades básicas. Número 1. Las condiciones mínimas para sobrevivir. Número 2. La búsqueda perenne de riqueza. Y 3. La satisfacción material. Por ejemplo, el deseo de comprar un automóvil. Estas son condiciones básicas y aún necesarias para la vida en sociedad, pero no satisfacen del todo. En cierto sentido, representan deseos bajos de la más ínfima descripción que no pueden dar plena satisfacción y felicidad. La situación actual del mundo pone claramente de manifiesto su insuficiencia, pero hay alternativas. Inciso B. La satisfacción de un trabajo bien hecho. Esto incluye lo siguiente. Número 1. El gozo de completar un proyecto o alcanzar una meta. Número 2. El gozo de escalar una montaña simplemente porque está allí. Inciso C. La felicidad que viene de cooperar con otros y recibir su reconocimiento. El hombre no puede vivir solo. El individuo vive como un ser social, como miembro de un grupo, de una familia, de un círculo de control de calidad, de una empresa, de una ciudad y de una nación. Así resulta importantísimo que el individuo reciba reconocimiento por parte de la sociedad. En términos más concretos significa, número 1, que los demás lo reconozcan. Número 2, que se pueda trabajar con otros en grupo, por ejemplo, en un círculo de control de calidad, e interactuar con otros con amistad y amor. Número 3, ser miembro respetado de una buena nación, una buena industria, un buen lugar de trabajo, etc. Inciso D. El gozo de la superación personal, que incluye, número 1, sentir la satisfacción de poder emplear las propias capacidades al máximo y de crecer como persona. Número 2, tener confianza en sí mismo y realizarse a sí mismo. Número 3, utilizar la propia mente, trabajar por voluntad propia y contribuir de esta manera a la sociedad. De los mencionados factores A, B, C y D, me parece que el B, el C y el D
representan fielmente los deseos del hombre y sus requisitos para ser feliz. Nuestra tarea es aprovecharlos y tratar a la gente como tal. Si nos dejamos imponer la idea de que las necesidades económicas son lo más importante, estaremos perjudicando al individuo, a la sociedad, a la nación y al mundo entero. Volvemos a repetir los factores. Inciso A, los deseos monetarios y la felicidad. Inciso B, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Inciso C, la felicidad que viene de cooperar con otros y recibir su reconocimiento. Y el inciso D, el gozo de la superación personal. Punto número 7. El índice de rotación de empleados, los despidos y el empleo vitalicio. En los Estados Unidos y Europa Occidental, el índice de cambio o rotación de empleados es muy alto. Hace algunos años visité Australia y encontré que en cierta acería el índice de cambio en la sección de altos hornos era del 100%. Cuando hablamos de un cambio del 100%, no significa que los 100 trabajadores de una sección se reemplacen todos en un año. Hay algunos que renunciarán dentro de un mes o dos. Un índice del 100% significa que en el lapso de un año, 100 personas serán contratadas y dejarán sus puestos. Si el índice es tan grande en secciones como la de altos hornos, que requiere mucha experiencia, ¿cómo será en otras áreas? En una situación laboral así, resulta imposible que haya eficiencia y calidad. La modalidad de contratación en el Japón es familiar y, en muchos casos, vitalicia. Si la fábrica es bien manejada, los empleados rara vez se van a otra. En ventas y en empresas de tamaño pequeño y mediano, el índice de cambio es bastante alto, lo cual crea problemas. Las empresas japonesas hacen hincapié en la educación y la capacitación. Hincapié en la educación y la capacitación, especialmente educación en control de calidad. Si los empleados son bien educados y capacitados, esto beneficia inmensamente tanto al individuo como a la empresa. Según entiendo, en los Estados Unidos y Europa Occidental, es muy difícil realizar la educación y capacitación que ofrecen las empresas japonesas. A comienzos del decenio de 1960, algunos gerentes occidentales con visión moderna empezaron a estudiar el sistema de contratación vitalicia con miras a introducir algunas de sus características en sus propias empresas para estabilizar la fuerza laboral. Recuerdo una conversación que tuve con el presidente de una empresa norteamericana hace unos 10 años. Tenemos cierto número de personas que representan el X% de los empleados y que han estado con nosotros más de 30 años. Además, hay un buen número de empleados que han estado más de 20 años y otro buen número que ha estado más de 10 años. El gerente se mostraba orgulloso de que sus empleados se sintieran a gusto en la empresa y de que se quedaran allí largo tiempo gracias a la buena administración de la misma. El empleo vitalicio es un buen sistema siempre y cuando no produzca empleados que digan: no tengo más alternativas, por eso me aguanto esta empresa. A veces sería conveniente que algunos cambiaran de empleo diciendo:
No puedo quedarme en esta empresa con la presidencia y la administración que tenemos. Me preocupa el futuro de la compañía. Ella no nos permite hacer lo mejor que podemos ser y hacer. Me gusta ver personas con valor, convicciones e independencia. No podemos permitir que el sistema de empleo vitalicio se convierta en un sistema fomentador del conformismo y la adulación. Bien manejado, un verdadero sistema de empleo vitalicio puede ser conveniente desde el punto de vista del humanismo, la democracia y la gerencia. Número 8. Diferencias de escritura. El kanji. Los caracteres chinos empleados en la escritura japonesa y llamados kanji constituyen el sistema de escritura más difícil del mundo. El kanji es jeroglífico e ideográfico. Es muy difícil memorizar todos los caracteres. Basta ver a los extranjeros estudiando japonés para comprender la dificultad del kanji. Las naciones que emplean la escritura kanji tienen que esforzarse más, y los pueblos del Japón, Taiwán, Corea del Sur y la China, así como los chinos en el exterior, demuestran un gran interés por la educación. Los idiomas japonés y coreano emplean símbolos fonéticos junto con los kanji, lo cual produce unos sistemas de escritura muy singulares y, a mi modo de ver, son los mejores. El lenguaje chino hace uso exclusivo del kanji, lo cual resulta inconveniente a veces. Cuando se iniciaron en el Japón las actividades de los círculos de control de calidad, yo pensaba que se limitarían a este país. Si se extendían a países extranjeros, yo creía que los únicos sitios donde tendrían éxito serían los que emplean la escritura kanji. Tal era mi opinión, porque me interesaba la relación entre la educación y la diligencia de los trabajadores, factor que tiene influencia directa sobre el éxito de los círculos de control de calidad. Pero últimamente he llegado a la conclusión de que el éxito en este campo no se limita a las naciones que emplean la escritura kanji. Punto número 9. Naciones homogéneas, naciones multirraciales y trabajadores extranjeros. El Japón es una nación que tiene una sola raza y un idioma. No hay ningún país del mundo que tenga una sola raza en una población superior a los 100 millones. Por ejemplo, los Estados Unidos están compuestos por muchos grupos étnicos, incluso personas que no hablan inglés. En Europa, la mayoría de las naciones están formadas por una sola raza, pero tienen muchos trabajadores extranjeros en sus fábricas. Alguna vez visité una planta alemana de maquinaria eléctrica y en la cartelera de anuncios vi representados 8 idiomas. La fábrica contrataba obreros de por lo menos 7 países extranjeros. Al fijar las normas de trabajo, resultaba necesario emplear un sistema de comunicación que no se basaba en la palabra hablada. Esto era una situación muy difícil. Siendo una nación de una sola raza y con una población de más de 100 millones, el Japón puede tener un buen mercado nacional. En su producción industrial cuenta con diversas ventajas sobre otras naciones. Taiwán también tiene una sola raza, pero su población es de apenas 17 millones y su mercado nacional es demasiado pequeño. Punto número 10. La educación.
El pueblo japonés tiene mucho interés por la educación y esto se puede deber en parte al empleo de la escritura kanji. A finales del periodo Tokugawa, 1603-1867, se enseñaban las 3 materias básicas: escritura, lectura y aritmética, en las escuelas de los templos dispersas por todo el país. El amor por la educación manifestado así había de convertirse en la base del sistema educativo moderno introducido después de la restauración Meiji, 1868. En la posguerra, los padres japoneses apoyaron fuertemente los esfuerzos académicos de sus hijos. Los exámenes de admisión a las universidades solían llamarse guerras de examen, lo cual demuestra la seriedad del propósito que los animaba. Últimamente, los países en desarrollo están manifestando interés por la educación. Muchos países tienen entre 6 y 9 años de educación obligatoria. Empero, mis observaciones personales me indican que la educación obligatoria no es sinónimo de un alto índice de escolaridad. En algunos países, aún con educación obligatoria, la escolaridad alcanza apenas entre el 30 y el 70%, pues un buen porcentaje de los niños no terminan sus estudios, y esta escolaridad no aumentará mientras los padres y la sociedad no entiendan claramente la importancia de la educación. En el caso de Japón, la educación es obligatoria hasta el 9º grado, pero el número de niños que pasan del nivel de escuela media a escuela secundaria y de la escuela secundaria a la universidad es muy alto. Por tanto, las personas que ingresan en el mercado laboral saben leer y escribir y tienen buenas aptitudes matemáticas. En el Japón esto se da por sentado, pero no es una situación común en el mundo. Por esta razón ha sido mucho más fácil para nuestro país capacitar a los empleados en los métodos estadísticos y el control de calidad. La educación en control de calidad dentro de las industrias empieza a extenderse a los países occidentales, pero habrá dificultades mientras esos países no mejoren su nivel educativo general. Punto número 11. La religión. La religión tiene mucho que ver con la aplicación del control de calidad. El cristianismo sigue siendo la religión principal de las naciones occidentales, mientras que en los países en desarrollo predominan las religiones islámica e hindú. En el Japón, las enseñanzas del confucianismo y del budismo todavía ejercen una fuerte influencia. El confucianismo se divide en 2 ramas, una representada por Mencius, quien afirmaba que el hombre es bueno por naturaleza, y la otra por Sun Tzu, quien afirmaba que el hombre es malo por naturaleza. He estudiado el confucianismo desde varios ángulos y pienso que cualquier persona con educación puede ser buena según la mejor tradición de Mencius. Las enseñanzas básicas del cristianismo parecen decir que el hombre es malo por naturaleza. Nota del traductor. El traductor está en desacuerdo con esta afirmación. Las enseñanzas básicas del cristianismo parecen decir
que el hombre es malo por naturaleza. Esta enseñanza ha arrojado una sombra sobre la filosofía gerencial de las naciones occidentales. Sugiere que no se puede confiar en la gente, por ejemplo, en los empleados de la división de manufactura. Por tanto, las divisiones de inspección y control de calidad deben estar dotadas de mayor independencia y poder. Sin este poder para observar e inspeccionar, no puede haber garantía de calidad. Esta actitud es una clara manifestación de que el hombre es malo por naturaleza. En algunas fábricas norteamericanas, el número de inspectores equivale al 15% del número de obreros. En el Japón, esta cifra alcanza apenas el 1% en aquellas fábricas donde el control de calidad está bien avanzado. La diferencia es enorme. Básicamente, si todo se produce sin defectos, no hay necesidad de inspectores. Los defectos crean la necesidad de una inspección. La inspección en sí no carece de importancia, pero en el Japón la efectuamos de otra manera. Damos la mejor educación en control de calidad a los obreros en la división de manufactura, lo cual les permite controlar el proceso de producción para lograr un 100% de productos libres de defectos. Este método se basa en la suposición de que el hombre es bueno por naturaleza. La educación en control de calidad para la división de manufactura debe realizarse con cuidado. Los obreros mismos hacen la inspección y la división de manufactura debe encargarse de su propia garantía de calidad. Analizaremos este tema en el capítulo sobre garantía de calidad. Los inspectores no son realmente necesarios. El exceso de inspectores en una fábrica reduce la productividad y eleva los costos. Número 12. Relaciones con los subcontratistas. Hace 24 o 25 años, más de la mitad de los subcontratistas japoneses estaban dentro de la categoría de empresas medianas y pequeñas. Su tecnología y operaciones estaban en mal estado. Empero, la compra de materiales por parte de las empresas se acercaba en promedio al 70% de los costos de fabricación. Esta práctica predominaba especialmente dentro de las industrias de ensamblaje. Si las piezas compradas resultaban defectuosas, la fábrica no podía elaborar buenos productos por mucho que se esforzaran los empleados de ensamblaje. Sabiendo esto, instituimos la educación en control de calidad entre los subcontratistas a finales de los años 50. También quisimos convertir a estos subcontratistas en especialistas en su propio campo. Hoy, los automóviles y la electrónica japonesa se consideran los mejores del mundo y esto se debe en parte a la excelencia de los proveedores de piezas. En cambio, las empresas de los países occidentales pretenden producir todas sus piezas en la propia fábrica. En los Estados Unidos, las empresas piden a los subcontratistas el 50% de las piezas que necesitan. Por ejemplo, la Ford Motor Company mantiene su propia acería dotada de alto horno. Su producción de acero es pequeña y no le permite a la empresa mantener buenos ingenieros. El resultado es que su tecnología sufre. La Ford no puede competir con las acerías japonesas que tienen muchos ingenieros y exportan hacia todo el mundo. Esto se vio claramente cuando la división de acero de la Ford
acudió a las acerías japonesas en busca de cooperación técnica. Hace años visité una fábrica china donde el gerente de planta me saludó con el orgulloso anuncio: "Mi empresa es una fábrica totalmente integrada". No entendí el significado de la expresión fábrica totalmente integrada y le indagué. Me respondió: "Elaboramos dentro de la fábrica todas las piezas que necesitamos". Me quedé asombrado. En la República Popular de China el control es muy estricto por parte de los gobiernos locales y central. A pesar del control, o tal vez a causa del mismo, la adquisición de materias primas y piezas era difícil. Esta podría ser una razón para querer ser autosuficientes. Quizá estaban pensando en la posibilidad de una guerra, pero no parecía sensato que una fábrica construyera su propia fundición con capacidad de 30 o 50 toneladas. El volumen de producción era tan pequeño que jamás operaría eficientemente. Tampoco podría reunir buenos técnicos e ingenieros. Una mejor solución habría sido construir fábricas especializadas y planear su crecimiento. En el verano de 1978 me reuní con miembros de la Comisión de Planificación Central y de la Comisión Económica Nacional de la República Popular de China. Este fue el consejo que les di. Entiendo que la China es un país muy grande que aún carece de medios adecuados de transporte. También tienen que tener en cuenta un posible ataque enemigo. Por tanto, el plan que voy a recomendar quizá no pueda aplicarse a escala nacional, pero sugiero que establezcan fabricantes especializados en sus propios campos, al menos en cada provincia. De lo contrario, no podremos mejorar la calidad ni aumentar la productividad. Ahora me informan que la China está promoviendo la especialización y la cooperación. Punto número 13. Democratización del capital. En los países occidentales persiste un viejo estilo de capitalismo en que un puñado de capitalistas son dueños de cada empresa como sus accionistas mayoritarios. En estos casos, los dueños pueden manejar la empresa directamente, pero en años recientes han acostumbrado contratar gerentes de fuera. En el Japón ya no se encuentran gerentes dueños de las grandes empresas. Después de la guerra se disolvieron los zaibatsu o conglomerados, con lo cual se democratizó el capital. Entre las empresas medianas y pequeñas sigue habiendo gerentes que a la vez son los dueños de la empresa. En Occidente, los dueños contratan al gerente de la empresa y esperan que logre utilidades a corto plazo. Se espera que el presidente obtenga utilidades rápidas y se vigila su desempeño periódicamente. Si éste no está a la altura de lo previsto, el presidente pierde su puesto. Desde el punto de vista del presidente, siempre existe el peligro de verse en la calle si las utilidades decaen un poco. Además, la Comisión de Valores exige publicar el balance general cada 3 meses y esto acentúa el afán de lucro a corto plazo. El efecto sobre el gerente es hacerlo demasiado sensible a las utilidades presentes. No está en condiciones de hacer frente a los problemas de largo plazo. La guerra comercial entre el Japón y los Estados Unidos en el campo de los automóviles, así como el decaimiento de las acerías en los Estados Unidos, se deben
en última instancia, a esta incapacidad para resolver problemas de largo plazo. La economía creció en los años de la posguerra gracias a la democratización del capital. Así, las empresas pudieron adoptar perspectivas de largo plazo y operar sobre el principio de la calidad ante todo. Si no se tiene una perspectiva a largo plazo, las utilidades inmediatas y los costos se convierten en la preocupación número 1. Los gerentes de las grandes industrias japonesas están relativamente libres de esta inquietud y pueden dedicarse a sus responsabilidades sociales, incluyendo las responsabilidades para con sus empleados y sus familias, el consumidor y la nación en general. Mientras tanto, los gerentes capitalistas al estilo antiguo en el occidente solamente demuestran interés por sí mismos y sus propias familias, aunque en el Japón algunos gerentes, generalmente de firmas pequeñas y medianas, manifiestan una tendencia análoga. En este sentido, la disolución de los zaibatsu en la posguerra, obra de las fuerzas de ocupación norteamericanas, benefició al Japón creando un nuevo capitalismo democrático y trayéndole al Japón el liberalismo y la distribución equitativa del ingreso que lo aleja de la curva de Pareto. Así contribuyó al desarrollo económico japonés que ha perdurado hasta hoy. Algunos miembros impacientes de la alta gerencia desean reemplazar a sus gerentes de fábrica y división al primer indicio de un mal desempeño. Esto es desaconsejable. Los gerentes de planta y de la división de mercadeo no deben evaluarse hasta cumplidos 3 años en el cargo. De lo contrario, se convierten en personas miopes interesadas únicamente en las utilidades a corto plazo. ¡Ay de las empresas cuyos gerentes se olvidan de la racionalización de equipos a largo plazo! ¡Ay de ellos! Punto número 14. El papel del gobierno. Control no. Estímulo sí. Los burócratas del mundo entero viven enamorados del control. La tendencia es peor en los países comunistas, donde los altos funcionarios rara vez salen de sus cargos. El Japón no solamente está libre de tales problemas, sino que en general los burócratas del Ministerio de Industria y Comercio Internacional han tenido un buen desempeño. Mi propia opinión es que el gobierno debe brindar estímulo al sector privado, pero nunca controlarlo. La humanidad no recibe el debido respeto en aquellos países donde la norma es controlar, o en los países en desarrollo donde el nacionalismo o el fascismo dominan al pueblo. En esos países la gente tiene que comprar productos inferiores a precios altos, lo cual causa perjuicios. Comprar productos inferiores a precios altos. Desde 1960, el Japón entró en la era de la liberalización comercial. En 1962 se fijó un plan a largo plazo cuya meta era liberalizar el 88% del comercio. Algunos ejecutivos desaprobaron el plan, pero quienes nos ocupábamos del control de calidad apoyamos decididamente la liberalización. No había que temer la liberalización siempre y cuando el Japón siguiera produciendo artículos de alta calidad y bajo costo. Lo tomamos como un reto.
nos ideamos el lema de liberalización del comercio mediante el control de calidad y promocionamos las actividades de círculos de calidad o de control de calidad. Las compañías entraron en una fase de control total de calidad con participación de todos. Competían libre y ardorosamente y a veces excesivamente entre ellas. De este modo alcanzaron un nivel de competitividad internacional. En cambio, la agricultura japonesa siguió el camino del proteccionismo y dejó de ser competitiva. Por eso comemos la carne y el arroz más caros del mundo. La industria financiera también escogió la vía del proteccionismo, supuestamente para proteger al pueblo. El resultado ha sido una demora en la racionalización. Los términos comúnmente aceptados para describir las actividades económicas son capitalismo, comunismo y socialismo. Yo prefiero citar dos categorías: economía libre y economía controlada. Dos incidentes. Hasta ahora he hablado de las diferencias entre el Japón y el Occidente. Quiero dar algunos ejemplos de las diferencias de percepción que hay, citando dos casos de mi experiencia personal. En junio de 1973 participé junto con un grupo de supervisores en una conferencia anual en Belgrado, Yugoslavia, auspiciada por la Organización Europea de Control de Calidad. Terminada mi intervención, un francés me interpeló diciendo: después de escuchar la conferencia del Dr. Ishikawa, entiendo por qué el Japón tuvo tanto éxito con el control de calidad. El éxito de Japón después de la Segunda Guerra Mundial viene a ser un buen modelo que los países en desarrollo podrían seguir. Le ruego darnos algunos consejos para esos países, señor Ishikawa. ¿Puede haber una mayor falta de información? El Japón no es un país en desarrollo. Es el país que construyó el buque de guerra Yamato y los bombarderos Zero durante la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, muchos europeos siguen pensando que el Japón es un país en desarrollo habitado por gente de piel amarilla. Me sentí herido por el tono de la pregunta, pero di la siguiente respuesta. En respuesta a la pregunta, quisiera señalar dos realizaciones significativas del pueblo japonés. Son la educación y la libre competencia. Aún antes de la restauración Meiji, en 1868, había un sistema amplio de educación para el pueblo impartida en las escuelas de los templos. Esta fue la base sobre la cual el pueblo Meiji pudo desarrollar su sistema de educación obligatoria. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la educación obligatoria se prolongó a 9 años. Los miembros de la familia brindan mucho apoyo a los niños escolares. Escúchelo, los miembros de la familia brindan mucho apoyo a los niños escolares. Más del 99% de los niños terminan la escuela media y más del 90% de los alumnos de la misma edad terminan la escuela secundaria. El pueblo tiene un buen nivel educativo y esto facilita la tarea de educar a los empleados. Se lo vuelvo a repetir, el pueblo tiene un buen nivel educativo y esto facilita la tarea de educar a los empleados. Las industrias japonesas han tenido éxito porque han podido brindar educación eficaz y entusiasta en el campo del control de calidad para todos los empleados, incluyendo a los altos gerentes y a los obreros de línea. Ahora, en cuanto a la libre competencia, permítame señalar que el Japón ha promovido la
Liberalización comercial desde 1960. Las industrias japonesas están expuestas a la competencia más ardua que se puedan imaginar, tanto en el país como en el extranjero. Para salir adelante, todos los empleados, desde el presidente hacia abajo, han aprendido a trabajar unidos dando todo lo que tienen. En comparación, muchos países en desarrollo limitan su comercio en aras del nacionalismo. Si persisten en esto, no podrán esperar ni calidad ni costos bajos. Cuando voy a los países en desarrollo a enseñar, les digo a los funcionarios del gobierno que es preciso liberalizar su comercio paso a paso. Quisiera relatar un caso similar. El año junio de 1981. El lugar, París, en otra conferencia europea sobre control de calidad. El doctor Juran hizo una presentación especial titulada ¿Cuándo alcanzará el occidente al Japón? Esto es lo que dijo el doctor Juran. El Japón ha hecho bien su educación en control de calidad, pero se necesitaron 10 años para que esta educación mostrara sus resultados, para que la calidad mejorara y para que la productividad aumentara. Por mucho que las naciones occidentales procuren hacer educación en control de calidad, es posible que no le den alcance al Japón hasta la década de 1990, puesto que se requieren 10 años para que la educación en control de calidad produzca sus efectos. Página 32 del libro ¿Qué es el control de calidad? La modalidad japonesa por Kaoru Ichikawa.